Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Y como acabamos de cantar, vamos a orarle al Señor porque es necesario que Él nos sostenga. Amado Dios, Padre de los cielos, Dios todopoderoso y eterno, gracias te damos una vez más por tu amor para con nosotros. Hemos cantado a ti, amado Dios, con el deseo de adorarte, de exaltarte, de darte las gracias por ese infinito amor, ese gran amor que has tenido para con una humanidad perdida, una humanidad pecadora, de la cual ninguno de nosotros podría escapar, pero por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, te has complacido en salvarnos, te has complacido en enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para rescatarnos de esa condenación eterna. Gracias una vez más por tu amor. Te rogamos, amado Dios, que dirijas este tiempo por medio de tu Santo Espíritu, que haya en nosotros esa disposición de entenderte a ti, de escucharte a ti, de que tu palabra pueda obrar en cada uno de nosotros. Te rogamos nos sostengas, nos dirijas. Es pues nuestro deseo, es lo que te pedimos y también te agradecemos por el privilegio, por la oportunidad. Y esto pues lo hacemos en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, pero yo destapo esta agüita. El hermano Edwin nos explicaba la semana pasada que vamos a estar estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito. Entonces, pues, para que lo tengamos presente. Quiero invitarles nuevamente a que leamos los 4 primeros versículos para que lo vamos, mm, no sé, familiarizando. ¿Por qué la decisión de estudiar Tito? Pues con el hermano James, con el hermano Edwin, hemos querido aprovechar que en varones cada 15 días, pues hemos estado estudiando esta carta y ya la estamos terminando. Entonces, ha sido bendición para cada uno de nosotros los que asistimos y pues queremos que esa bendición la podamos compartir con cada uno de ustedes. Entonces dice así, capítulo 1, verso 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero Hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, hermanos, como el hermano Edwin nos enseñaba y nos recordaba hace 8 días, está claro en la carta que el escritor está ahí presentándose, ¿cierto? Y el escritor es el apóstol Pablo. ¿A quién le dirige la carta? Verso 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Y quisiera detenerme ahí porque es muy importante que, que detallemos que Pablo está entregando una responsabilidad, unas instrucciones, mm, una tarea que, que es dura, que es, no sé cómo llamarle, pero ante nuestro Dios es algo
que Tito tendría que darle cuentas a Dios, ¿cierto? Por la tarea que se le encomienda. Pero Pablo dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Y con el hermano James, pues tocábamos ese punto y, y si es verdadero hijo, lo contrario de verdadero es falso, ¿cierto? No verdadero. Entonces, hay la posibilidad de que, no, no es la posibilidad, hay, sino que no apunté la cita. Hay un momento donde Lucas narra en los Hechos, refiriéndose al apóstol Pablo, que le sucedieron muchas cosas y él dice que fueron ataques de los judíos, de los gobernantes y de falsos hermanos. Y eso a mí personalmente me preocupa, porque, digamos, si yo soy consciente de que soy falso, pues muy bien, pero yo puedo no estar consciente de eso. Yo puedo estar engañado, yo mismo me he engañado, creyendo que soy un verdadero hijo en la común fe y no serlo. Entonces quiero llamarles la atención en eso. Tenemos que interiorizar la palabra cada uno de nosotros, entender lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios quiere de nosotros y estar seguros, hermanos, estar seguros porque la palabra de verdad es eso, la palabra de verdad. No hay falsedad en la palabra. Podríamos nosotros malinterpretarla, acomodarla a nuestro gusto y ahí sí ya esa no es la palabra de verdad, porque si yo la tuerzo, en Santa Rosa un hermano dijo tergiverso, tergiverso, pues ya es mi problema que yo lo haga, ¿cierto? Entonces quería empezar con ese punto y que estemos muy atentos a lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Entonces Tito es un verdadero hijo en la común fe. Se le ha entregado una responsabilidad a un verdadero hijo de Dios. Bueno, ya tenemos el escritor y a la persona que se le escribe. Ahora seguimos ahí en el verso 1. Dice, siervo de Dios, siervo de Dios. Pablo es un siervo de Dios. Pablo es un servidor de Dios, ¿sí? Siempre digo, pues la palabra ahí también es esclavo. A nosotros no nos gusta esa palabra, pero Pablo es un esclavo de Dios. ¿Y quién lo dice? ¿Quién escribe? Pablo mismo, ¿cierto? Entonces es interesante eso, porque muchas veces nosotros también podríamos darle otro sentido a este servicio o a este, permítame decir, título, a este título. Decir siervo de Dios podría estar dando una categoría alta, ¿sí? Pero Pablo se está presentando como un esclavo de Dios, un servidor de Dios. Se... Y apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol es enviado, mensajero de Jesucristo. Y quería pensar en eso, hermanos. ¿Cuándo Pablo fue enviado por Jesucristo? Recordemos porque eso ya lo hemos estudiado. Lo narra también Lucas, Hechos 9, cuando Pablo o Saulo va camino a Damasco persiguiendo a los discípulos del Señor y dice Saulo que le rodeó un resplandor de luz del cielo y que le habló. Y quiero que tengamos eso también presente. ¿Quién le habló? El Señor Jesús. ¿Qué escuchó Saulo? Al Señor Jesús. ¿Qué escuchó Saulo? La palabra de Dios. Lo cual produjo ¿qué?
Vamos a ver si dan. Al escuchar la palabra de Dios, produce fe. El resultado es fe, es fe. Pero quiero mirar el verso 15. Si, si miramos Hechos capítulo 9 verso 15, eh, el Señor está hablando a Ananías en visión y le dice que vaya a la casa de uno llamado Judas, que allí está Saulo de Tarso, y Ananías pues está un poco intimidado por la reputación de Saulo, ¿cierto? Pero el Señor en el versículo 15 le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento o herramienta escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En este momento, Saulo es llamado del Señor Jesucristo con una misión que es la de ¿qué? La de llevar su nombre, la de llevar su palabra, la de dar testimonio de aquel que le ha llamado. ¿Y ante quién? Ante los gentiles, o sea, los pueblos no judíos, ahí nos incluimos nosotros, los pueblos no judíos, reyes o gobernantes de todos los pueblos, y también a los hijos de Israel, o sea, a los judíos. Pablo fue llamado para predicar la palabra del Señor y por eso dice, yo soy un enviado de Jesucristo. Yo soy un mensajero de Jesucristo. Yo soy apóstol de Jesucristo. Aunque la palabra apóstol también nos da esa connotación de qué? De autoridad, ¿cierto? Pero la presentación de Pablo es mensajero, enviado de Jesucristo. Sigue diciendo el versículo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y quiero dividir ahí, conforme a la fe, primer punto. En otra nueva versión internacional, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad. En la versión nueva traducción viviente dice, yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta, fui enviado para proclamar fe. Y quiero tener ahí esa frase. Fui enviado para proclamar fe. Fui enviado por Jesucristo para proclamar fe. Y ya leímos en Hechos, ¿a quiénes? A los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Pablo fue llamado a proclamar fe. ¿De qué fe estamos hablando? ¿O Pablo qué quiere decir ahí con fe? ¿Será que él le entrega la fe a cada persona? No, cierto. Vamos a apoyarnos en Romanos, capítulo 10. Aquí tenemos un texto de Romanos. Ahí vamos a estar apoyándonos. Romanos, capítulo 10. Y dice, en, en el verso 6 quiero la primera parte de la oración. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así. Verso 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Quiero que recordemos esas dos palabras, boca y corazón. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y empezamos otra vez ya a conectar con el llamado de Pablo. Fue llamado a proclamar fe. Fue llamado en Hechos, ¿cómo es que dice? Anunciar su nombre.
a llevar mi nombre, proclamar mi nombre ante todos los pueblos. Entonces, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, hay que confesar con la boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nos gusta ese versículo, pero lo tenemos acá, porque es que eh, es promesa, es promesa, es certeza, es palabra de Dios, y entonces mm, yo me embolato fácil con el versículo, que si confesares, confesamos con nuestra boca, ¿cierto? Hemos confesado con nuestra boca. ¿Sabe que le he preguntado a mi hijo Nicolás si él cree en el Señor Jesucristo y tiene las respuestas correctas? Él cree en el Señor Jesucristo y yo le creo a él. Yo le creo las palabras que dice. Él tiene conocimiento de quién es nuestro Salvador, de quién es nuestro Dios. Pero también dice que creyeres en tu corazón. Y eso ya es algo interno que yo no puedo ver en él fácilmente. Pero ¿quién sí lo puede ver? El Señor. ¿Recuerdan cómo iniciamos? Tito, verdadero hijo en la común fe. Un verdadero hijo, un verdadero hijo. ¿Yo he confesado con mi boca? Sí. ¿Yo he creído en mi corazón? Yo digo sí. ¿Quién conoce mi corazón? El Señor. ¿Cierto? Bueno, seguimos. Verso 10. Porque con el corazón se cree, y ahora cambia, ya no empieza boca, sino empieza corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces podemos recordar que hay un versículo que dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que hay dentro de mí, yo me expreso. Y nos toca empezar a evaluar también el resto de nuestra vida cotidiana, qué es lo que sale de nuestro corazón. Bueno, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y es una cita que encontramos en Isaías. Ahorita de pronto la miramos. Verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. La boca. ¿Qué sale de nuestro corazón? Invocar al Señor. Verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ah, me fascina este pasaje. Me fascina, me fascina. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Recuerdan a Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, enviado de Jesucristo. Pablo, mensajero de Jesucristo. Para eso fue llamado. ¿Y nosotros? Quiero preguntar eso. Quiero preguntar eso. Voy a estar repitiendo. Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Y nosotros? ¿Podemos poner el nombre ahí? Amén, dice el hermano Juan. Ahora vamos a llegar, creo que vamos a llegar al resultado de lo que es la palabra de verdad, a donde conduce la palabra de verdad, el conocimiento de la palabra de verdad, y es a una vida piadosa. ¿Confesamos a nuestro Señor? ¿Nuestra vida está confesando a nuestro Dios? Y vamos a recordar lo que los hermanos
he escuchado unas 3 veces, pero inicialmente se lo escuché al hermano Fernando, dijo que en una conversación que tuvo con alguien, el momento más importante de su vida, ¿cuál es? Pues haber tenido un encuentro con Cristo, ¿cierto? Donde el Señor nos llama a nosotros, nos confronta y nosotros llegamos arrepentidos a sus pies. Y el hermano decía, ¿y a cuántas personas les ha compartido esa felicidad? Y ahí nos frenamos, ¿cierto? Ahí ya empezamos nosotros pues resulta que nosotros debemos de confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador. Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ahí llegamos al otro grupo, ¿sí? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros todos decimos amén a ese Señor que nos ha salvado, ¿cierto? A ese regalo de la salvación. Pero aquí nos nombra Isaías y en esa cita de Isaías el Señor es contundente, o sea, el Señor habla por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel y por eso ahí decimos, en el verso 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, no todos. O sea que no todos son salvos, no todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y vamos a mirar esa cita, Isaías capítulo 29. Capítulo 29 y el verso 13. Dice, pues, ¿quién? El Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, lo que hay dentro de ese pueblo, está lejos de mí. ¿Dijo quién? El Señor. Dijo el Señor por medio del profeta Isaías. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y eso me pone a temblar. No es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así se los han enseñado. Y esta misma cita la encontramos ya no por boca del profeta Isaías, que el Señor habló por el profeta Isaías, sino que es por boca de nuestro mismo Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 15, y vamos a empezar a leer en el 7. Y dice una palabra que no nos gusta. El Señor le está hablando a los líderes religiosos, a los escribas y fariseos, a los encargados de enseñar su palabra, y les está diciendo hipócritas. Y un hipócrita es alguien que actúa algo que no es. Esa es la traducción de hipócrita. Es un actor, es alguien que está haciendo un personaje que no es verdadero. ¿Recuerdan a Tito? Tito, verdadero hijo en la común fe. Pues el Señor le está diciendo en la cara a los religiosos que son unos actores, unos hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Se los dijo, Isaías fue escrito más o menos 700 años antes del nacimiento del Señor, y ahora viene Él y se los dice en la cara. Hermanos, ¿qué quiero recalcar? A mí la palabra me debe de confrontar, a mí la palabra me debe de mover, de estremecer. Que el Señor haya venido después de enviar profetas, después de enviar el mensaje con diferentes profetas, dejar su palabra escrita y venir él mismo y decir, ustedes están engañados, ustedes están actuando. Esto es algo de verdad, de corazón. Esto no es algo solamente de boca. Esto no es algo solamente de apariencia, donde yo vengo acá, me paro acá y aparento ser un verdadero hijo de Dios. No, ustedes pueden estar engañados conmigo, claro que sí, pero el corazón mío lo conoce el Señor y el Señor me tiene que estar confrontando a mí. Si soy o no soy un verdadero hijo de Dios. Y para mí es el punto más importante de acá, porque yo puedo saber muchas cosas más. Yo puedo ser muy preciso en la palabra. Yo puedo ser muy cumplido en todas las actividades, pero mi corazón está lejos del Señor. Bueno, estábamos en Tito, no olvidemos que estamos en Tito. Voy a volver a leer el versículo 1, estamos en el versículo 1, ¿cierto? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe. Entonces ya sabemos cuál es la fe, que lo leíamos en otra versión que dice, eh, fui enviado para proclamar fe, para proclamar el Evangelio. Y dice, a los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios no son otros, sino quienes. El hermano Edwin nos lo explicaba hace 8 días. Los escogidos de Dios son los mismos que hemos escuchado la palabra de Dios, el evangelio de salvación del Señor Jesucristo, y esa palabra, ese evangelio, ha producido fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, hemos confiado nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo. Como dice Juan, bueno, Juan el más conocido de los versículos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro versículo que me ayuda a mí a entender, porque es que no pueden ser diferentes, o sea, los que creemos no podemos ser diferentes a los escogidos de Dios. Es Juan capítulo 1, verso 12, y dice, ¿lo tenemos, Sofi, porfa? Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son? Los que le recibieron. ¿Y quiénes son los que le recibieron? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en la misma carta de Tito, ahorita quiero mirar algo de los que no son hijos de Dios, pero en la misma carta de Tito, miremos en el capítulo 3, el verso 8, el apóstol Pablo también nos dice esto mismo. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, ¿sí?
¿Qué deben de hacer? Procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, los elegidos de Dios son quienes. ¿No me hice entender? Los que creemos, los que hemos reaccionado al Evangelio del Señor, confiando nuestra vida en sus manos. Los mismos que invocan su nombre, los mismos que le siguen, ¿cierto? Hemos visto también esos versículos. Los que me siguen, esos son los elegidos de Dios. Ahora, hermanos, mm, bueno, quiero recordar dos versículos en Romanos que ya lo leímos. El 10:14, Sofi, por favor. 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está claro con esas preguntas, ¿cierto? Verso 17, Sofi, por favor. Así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que cuando Dios nos habla a nuestro oído, eso produce fe. Y fue lo que pasó en Hechos 9, cuando ese resplandor de luz del cielo, donde está el Señor Jesucristo, resplandeciendo la vida de Saulo de Tarso, habla a Saulo de Tarso, ¿qué se produjo ahí? Fe, arrepentimiento, pero una fe verdadera, un arrepentimiento verdadero que nos lleva, ya vamos a mirar esa parte, al conocimiento de la verdad. O sea, ese evangelio que es verdadero, porque hay un evangelio que no es verdadero. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo ahí desde Isaías y en Mateo 15. Doctrinas de hombres, enseñando como mandamientos, doctrinas de hombres. ¿Qué qué? Enseñando doctrinas. Póngalo, por favor, Sofi. Mateo 15:9, ¿es que es? Sí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Un evangelio que no salva. Sí. Por eso les digo, yo puedo ser muy cumplido en muchas tareas de la iglesia, pero eso me salva. No, me salva el evangelio. Me salva escuchar la voz de Dios, escuchar a Dios, que es lo que produce fe, que es lo que produce fe. Entonces el versículo sigue diciendo en el capítulo 1, verso 1, dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En la otra versión dice, para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad que conduce a la devoción. En el otro dice, para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. O sea que el que ha escuchado la voz de Dios y ha llegado a Él en arrepentimiento y fe, ¿qué hace? ¿Ah? Lo conoce y eso lo lleva a una vida de devoción, una vida de piedad. Por eso es que yo se lo he dicho mucho al hermano James, a mí me preocupa solamente aprenderme esta parte de la Biblia, porque hasta ahí nos gusta a todos. ¿He confesado con mi boca? Sí. ¿He creído en mi corazón? Todos decimos sí. Pero esa sana doctrina, ese evangelio de verdad, ese conocimiento de la verdad que ha producido en mi vida, esa otra parte tiene que ser verdad. Yo estoy seguro de mi salvación, yo estoy seguro que el Señor me ha salvado, yo estoy seguro que estaré con Él toda la eternidad.
pero mi vida refleja lo que dice acá. Una vida de devoción al Señor, una vida donde yo glorifico al Señor con mis actos. De mi corazón, de mi interior, brota ese servicio al Señor, esa devoción al Señor, pues ese conocimiento de la verdad lleva a una vida de piedad. Y sigamos mirando acá en Tito, capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios, el regalo de Dios, se ha manifestado a todos los hombres. ¿Sí? ¿Dice así? No. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Se ha manifestado para todos los hombres, sí o no? Recordemos, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Ahí está todo, toda la humanidad. Se ha predicado la palabra de verdad. Dice aquí este versículo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿qué es impiedad? A los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si ve lo que produce esa gracia, si ve lo que produce ese regalo de la salvación, si ve lo que produce haberle entregado la vida al Señor, una vida de piedad, una vida de obediencia. Hermanos, no nos podemos quedar con un solo versículo. Esa no es toda la Biblia, un solo versículo no es toda la Biblia. ¿Qué les dijo el Señor? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nuestra vida de piedad, nuestra vida de piedad, nuestra vida de servicio al Señor. Bueno, para terminar, yo creo que me sobró tiempo. Para terminar, ahí mismo en Tito, pero en el capítulo 1, dice de los que no son hijos, de los que no son verdaderos hijos, ¿sí? ¿Qué es una de las tareas duras que Pablo le está asignando a Tito? Entonces le habla de unos personajes. Verso 10. Porque hay muchos contumaces, o sea, esos son rebeldes, duros de cerviz, habladores de vanidades. Mire, hay características de los que no son. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y de eso será que estaba hablando allá el Señor en Mateo 15. A esos fue que les dijo hipócritas, actores, a los cuales es preciso tapar la boca, ¿sí? A esos engañadores, a esos que hablan vanidades, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias o por ganancia deshonesta lo que no conviene. Verso 15. Todas las cosas son puras para los puros. Ahí hay un grupo, ahí hay un grupo. Yo les llamo los que sí son, los que son hijos. Todas las cosas son puras para los puros. Ah, Mas para los corrompidos, otro grupo, e incrédulos, esos no creen. Esos están ahí. em, Ahí está declarado. Incrédulos. Incrédulos. Nada les es puro. O sea, hacen lo que. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Verso 16. Con su boca profesan conocer a Dios. Con su boca profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, o sea que no aprobados en cuanto a toda buena obra. Y eso era lo que decía, hermanos. Nosotros, o sea, yo trato de no, o sea, mi intención no es ofenderles, es que nos examinemos, pero nosotros podemos estar haciendo para nosotros, buenas obras. El hermano repite mucho el versículo que las buenas obras para el Señor son trapos de inmundicia, ¿cierto? Pero podrían ser trapos de inmundicia si yo no soy un verdadero creyente, si yo no llevo una vida verdadera ante el Señor, ¿sí? Entonces mire que la misma carta nos da, nos aclara que hay verdaderos hijos en la común fe, pero también hay falsos, hay falsos, porque profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Que el Señor sea aclarándonos en qué lugar o en qué grupo estamos, ¿cierto? Porque el Señor lo que quiere es que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad que conduce a una vida de piedad, una vida de obediencia. Vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido congregarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por tu palabra, porque es palabra de verdad, porque es palabra de salvación, porque es palabra de vida. Te rogamos, amado Dios, que tu palabra obre en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, reflejando lo que somos, amado Dios, tus hijos verdaderos que te invocan, que te profesan, que te obedecen, amado Dios, que no es una carga obedecerte, sino que es un gozo obedecerte, amado Dios. Te damos gracias por esa salvación que nos has regalado. Y de igual manera te pedimos por nuestros seres queridos, nuestros hijos, padres y demás, que el resplandor del Evangelio, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo resplandezca en sus corazones, produciendo fe para salvación. Te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.